extraño, aquello que no conocíamos. ¿Sí? Pero eso extraño vamos a darle nombre hoy día. Para nosotros eso se va a llamar antígeno. ¿Bien? Pero ¿qué cosa realmente es el antígeno? El antígeno puede estar fuera de nosotros, pero también en algún momento puede estar dentro de nosotros, lo que parece paradójico, porque nuevamente la idea es reaccionamos frente a lo extraño, ¿no es cierto? Entonces, por definición, el antígeno tiene que ser extraño, pero no solamente tiene que ser extraño, ¿sí? Además de ser extraño, debe provocar una respuesta. ¿Se entiende esa parte? Debe provocar una respuesta. Para nosotros, una respuesta inmune. ¿Bien? Esa tendría que ser la definición de antígeno. Este antígeno puede estar en diferentes lugares. El antígeno puede ser una bacteria, para nosotros es extraña. El antígeno puede ser un parásito. El antígeno puede ser polen. El antígeno puede ser polvo. Todo lo que es extraño para nosotros va a ser un antígeno, siempre y cuando cumpla con la condición de provocar una respuesta. Si nos exponemos al polvo, estornudamos, ¿no es cierto? Eso es una respuesta. ¿Bien? Ese antígeno puede estar en diferentes lugares, pero no solamente puede ser una bacteria, podría ser una parte de la bacteria. En todo caso, el antígeno puede ser una molécula. ¿Sí? Si aparece un tumor que está dentro de nosotros, también va a ser algo extraño y vamos a reaccionar frente a él. Entonces, ese tumor se va a comportar como un antígeno. Hablábamos la vez pasada de enfermedades del sistema inmune, ¿recuerdan? Y decíamos que el sistema inmune debe responder frente a lo extraño y debe tolerar lo propio. Esa es una característica. ¿Cómo se enferma? Ah, bueno, si no nos defiende. Esa es una enfermedad. ¿Cómo se llamaba eso? Inmunodeficiencia. Pero ¿y qué pasa cuando no tolera lo propio? Autoinmunidad, ¿correcto? Si una parte de nuestro cuerpo, cualquiera, por algún motivo, cambia de estructura, entonces ya no lo reconocemos. Y si no lo reconocemos, es extraño. Y si es extraño, reaccionamos. Entonces el antígeno no solamente está afuera, sino también el antígeno puede estar dentro de nosotros. Debe cumplir con esas dos condiciones: ser extraño y debe provocar una respuesta inmune. Siempre y cuando cumpla con esas condiciones, se le va a considerar un antígeno. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Ninguna pregunta? Bien. Ahora, la definición clara la tienen ustedes ahí: molécula aislada presente en microorganismos o células. Nuevamente, esto es extraño, ¿sí? Capaces de inducir una respuesta inmune. Si no induce una respuesta inmune, no va a ser un antígeno. Y eso quiero que quede bien claro. No solamente basta con que sea extraño, debe inducir esa respuesta inmune. Pero estos antígenos tienen que tener ciertas características, ¿sí? Y esas características son, en primer lugar, nuevamente la definición de antígeno: tiene que ser extraño, pero debe ser capaz de inducir una respuesta inmune, ¿no es cierto? Ese inducir una respuesta inmune se le llama inmunogenicidad. Es por eso que si ustedes revisan alguna literatura, algunas veces al antígeno se le conoce como inmunógeno, ¿no? De repente han leído y dicen inmunógeno, no, pero eso me ha dicho que es antígeno, me está mintiendo. La característica es esa, se le llama inmunogenicidad, y por esa razón también al antígeno se le puede decir inmunógeno. Entonces, la capacidad de inducir una respuesta inmune es la inmunogenicidad. ¿Sí? Cualquier elemento extraño puede ser un antígeno, sí, pero recuerden algo: estos elementos extraños pueden ser de diferente naturaleza. Pueden ser proteínas, pueden ser lípidos,
pueden ser azúcares, cualquiera de ellos. Cuanto más pesados sean, ¿sí? Cuanto más pesados sean, son mejores antígenos. Y de estos elementos, ¿cuáles son los más pesados? Proteínas, azúcares, lípidos. ¿Cuáles tienen mayor peso molecular? Cuando digo pesados me refiero a peso molecular. ¿Azúcares? ¿Seguro? No, las proteínas tienen mayor peso molecular. ¿Sí? Y por lo tanto las proteínas son los mejores antígenos. Los peores antígenos, los lípidos, son los que tienen más bajo peso molecular. Entonces, cuanto más pesado, mejor antígeno. ¿Sí? ¿Quién es el más pesado del salón? Entonces, él será un antígeno. ¿Sí? Cuanto más pesado, es mejor antígeno. Recuerden, ¿sí? A veces durante la clase hacemos algunas bromas, algunas alusiones. La razón es para que ustedes lo puedan relacionar. ¿Y qué pasa? A ver, mejores antígenos, mayor peso molecular. El antígeno tiene que tener la capacidad de responder, de reaccionar, y a eso le llamamos inmunogenicidad, ¿no es cierto? Pero no solo responder, no reaccionar, sino la idea es esta: está presente el antígeno y respondemos. ¿Sí? Por ahora, entiéndanlo así: ante la presencia del antígeno respondemos, y esa respuesta básicamente son anticuerpos, luego vamos a ver que es más complejo, pero básicamente son anticuerpos. Pero la característica de ese antígeno es que también, ¿sí?, debe reaccionar con ese anticuerpo que se formó. Está presente el antígeno, respondemos, formamos anticuerpos. Y esos anticuerpos deben reaccionar con el antígeno. Lo ilógico sería que formemos un anticuerpo para ese antígeno y ese anticuerpo sea incapaz de reaccionar. Eso es ilógico. El anticuerpo que se forma tiene que tener la capacidad de reaccionar con el antígeno. Los que estuvieron en la práctica de ayer ya lo vieron, ¿cierto? Ya vimos cómo responden esos anticuerpos. Algunos antígenos son capaces de provocar una respuesta alérgica. Polen, polvo. Estamos frente al polvo, estornudamos. Estamos frente al polen, hacemos toda una reacción. La picadura de abeja nos provoca un rash, ¿no es cierto? A eso se le llama alergenicidad. Entonces, algunos antígenos pueden ser alergenos. El antígeno tiene que ser extraño. Esa es parte de su definición. Y a eso se le conoce como carácter de no propio. Y ya lo vimos. A mayor peso, mejores antígenos, ¿no es cierto? Entonces tiene que ver con el tamaño molecular, el peso molecular. A mayor tamaño, a mayor peso, mejor antígeno. Los buenos antígenos se dice que tienen un peso mayor de 100.000 daltons. Esos son muy buenos antígenos. Los que tienen pesos moleculares bajos son malos antígenos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Por qué se denominan buenos y malos? Así entiendo que tiene que ver con el tema del peso. Pero ¿cuándo viene a ser un antígeno bueno y cuándo es un antígeno malo? Muy bien. ¿Cuándo es un antígeno bueno? ¿Cuándo es un antígeno malo? Ya lo hemos dicho, cuando más pesado, mejores antígenos, ¿no es cierto? Muy bien. A ver. Características del antígeno: debe ser extraño y debe ser capaz de inducir una respuesta inmune. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tenemos un elemento extraño, pero que tiene un peso molecular bajo y por lo tanto no provoca una respuesta? ¿Es un antígeno? Pero es extraño. No produce una respuesta inmune.
pero es extraño. Pero puede ser un antígeno normal. Ah, pero es antígeno. Tú lo estás diciendo, antígeno malo, pero es antígeno. ¿Sí? ¿O no? Para poder definir bueno o malo. Para poder definir bueno o malo, nuevamente. La definición de antígeno dice que es un elemento extraño que es capaz de iniciar una respuesta inmune. Te estoy colocando un ejemplo. Te digo, tengo un elemento que es extraño, pero tiene un peso molecular bajo. Por lo tanto, no es capaz de producir una respuesta inmune. La pregunta es un antígeno? No cumple con las dos condiciones. Entonces no es antígeno, pero es extraño. Entonces, ¿qué hacemos? Otra denominación. Muy bien, busquemos otra denominación porque definitivamente si no cumple con las dos condiciones no es antígeno. Bien, entonces hay otra denominación para ellos y a ellos se les conoce como aptenos. A ellos se les conoce como aptenos. ¿Sí? Para no confundirnos, porque estaríamos pensando, sí, pero es extraño, ¿cómo no puede ser un antígeno? Claro, pero no cumple con las dos condiciones. El peso molecular es muy bajo, por lo tanto no es capaz de producir una respuesta inmune. Para evitar problemas, aptenos. O sea, es de lo que está hablando, ¿no? De las que no se crecen en todo caso, por ejemplo, la enfermedad o la flora o algunos parásitos que nos ayudan en la fertilización, dice que, bueno, ¿no? Son a favor de nosotros, podrían ser llamados en ellos aptenos cuando el cuerpo se condiciona a tener una respuesta inmune. Correcto. A ver, vamos por partes. Escucharon la pregunta de su compañera, ¿no es cierto? Antes de conversar sobre ello, piensen en lo siguiente. Un apteno, ya sabemos que no es un antígeno, ¿sí? Porque no es capaz de producir una respuesta inmune. Tiene muy bajo peso molecular. Y si yo quisiera que este apteno sí provoque una respuesta inmune, ¿qué tendría que hacer? Aumentar la concentración. Más aptenos, pero son simplemente más aptenos. Aumentarle el peso molecular. Si yo le aumento el peso molecular, entonces sí se comportaría como un antígeno. No es la idea que haya más aptenos, porque siguen siendo de bajo peso molecular. La idea sería que a ese apteno le aumentemos el peso molecular. Hay que ayudarlo a que pese más, ¿no es cierto? A ese elemento que le agregamos al apteno o que unimos al apteno para ayudarlo a subir de peso y que nos caiga mal, se le conoce como adyuvante. Entonces un apteno más el adyuvante se comportaría como un antígeno. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Bien, a ver. Pensemos en esto. Estás con una infección, ¿sí? Va al médico y el médico le dice, correcto, tienes una faringitis. Para aliviarte, vas y te colocas esta inyección de penicilina. Y ella se compra su inyección de penicilina y se la aplica y se sana. Se sana. Pero a ver, pensemos en lo que hemos hecho. La penicilina, ¿sí?, proviene de un hongo, Penicillium, ¿no es cierto? Entonces la penicilina es extraña para nosotros. Es una sustancia producida por un hongo. Nosotros no producimos penicilina. Es extraña. Pero sin embargo, se lo hemos aplicado, no le ha provocado ningún daño y más bien el efecto ha sido beneficioso. ¿Por qué? Trabajó directamente en el antígeno. ¿Cómo así? Nuevamente, piensen en la idea. La penicilina es producida por un hongo, ¿sí? Nosotros no producimos penicilina, por lo tanto es extraño. Pero se lo hemos aplicado. Y si es extraño, debería producir una respuesta inmune. Pero no ha sido así. No produce. Más bien, se sanó. Reaccionó en los receptores de la bacteria. Se lo he explicado a ella, no a la bacteria. ¿Y
quien lo va a metabolizar es ella. No, ella tiene pinta de bacteria. ¿Qué dicen? Es un apteno. La penicilina es un apteno, por eso que no le provoca esa reacción. ¿Sí? Es extraña, pero su peso molecular es bajo, por lo tanto lo podemos utilizar. Muchas sustancias, muchos antibióticos, muchos medicamentos que empleamos son aptenos, son extraños, y los podemos emplear por esa característica, tienen un peso molecular muy bajo, de tal manera que no son capaces de producir esa respuesta inmune. ¿Claro? Ah, muy bien, interesante. La penicilina sería el ejemplo de un apteno. Pero ¿saben qué? Ella también tiene una faringitis y le pregunta, oye, ¿qué te dieron a ti para la faringitis? Como esta caña no quería ir al médico. Entonces, ¿qué te dieron? Penicilina. Va y se compra su penicilina y se la aplica. Y le provoca una reacción tal que la tienen que intervenir de urgencia. Emergencia, a la clínica. ¿Qué pasó? ¿Por qué a ella no le provocó ningún daño? En cambio, a ella sí. Y el médico le dice, ¿sabe qué? Tú no te puedes poner penicilina porque eres alérgica a la penicilina. Ay, chica, alérgica a la penicilina, pero un ratito. ¿Cómo es posible que sea alérgica a la penicilina si la penicilina es un apteno? Ella lo puede utilizar. Nosotros también, pero ella no. Por los adyuvantes. Le pusieron adyuvante entonces. Así es. La diferencia, conversamos la vez pasada de algunas diferencias que habían entre nosotros. ¿Sí? Ella tiene una diferencia muy importante con respecto a ella. ¿Qué pasa? Que ella genéticamente produce una proteína que ella no la tiene. Y ninguno de nosotros la tenemos, solo ella. Media rara, ¿no? Pero ella produce esa proteína. De tal manera que cuando le colocamos la penicilina que es un apteno, se une a esa proteína. Por eso se le llama proteína con afinidad a la penicilina. Y al unirse, aumentó el peso molecular. Y ahora ya dejó de ser apteno y se convierte en un antígeno. Y provoca una respuesta inmune. ¿Se dan cuenta? Penicilina es el apteno. El adyuvante sería esa proteína que tiene afinidad a la penicilina. Al unirse sube el peso molecular y ahora sí le provoca una respuesta inmune. Lo que no sucede con la mayoría de nosotros porque no tenemos esa proteína. Ese es un ejemplo característico de un apteno, un adyuvante. ¿Claro? ¿Alguna pregunta, señor? Biología, ¿se recuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan de biología? Muy bien. Imaginemos una bacteria. Imaginemos una bacteria. ¿La bacteria es extraña? ¿La bacteria ingresa? ¿Puede producir anticuerpos? Claro que sí, porque es extraña. Y además es capaz de producir una respuesta inmune. Si ustedes recuerdan, la estructura de la bacteria es bastante compleja. La bacteria tiene una pared celular bastante pesada. En el caso de los gram negativos, peptidolicano. En el caso de los gram positivos, gran cantidad de peptidolicano. Los gram negativos, además de peptidolicano, los lipopolisacáridos. Muy pesados. Pero si se mueve, tiene flagelos. Los flagelos están compuestos por una proteína, flagelina, proteína, alto peso molecular. Algunas tienen cápsula, una cápsula de alto peso molecular, polisacáridos. ¿Ven? Entonces una bacteria es extraña y una bacteria nos hace producir una respuesta inmune. Cuando nosotros nacemos, recién nacidos, no tenemos ninguna bacteria. Estamos en la panza de la mamá, protegidos por la placenta, que es una barrera, felices. Pero cuando salimos, nos encontramos frente a un mundo hostil. ¿Por qué hostil? Porque ahora estamos frente a las bacterias. Y esas bacterias empiezan a ingresar.
y ocupan diferentes lugares de nuestro cuerpo. Van a pasar y van a estar en el intestino, van a formar parte de la flora normal, van a pasar a nuestra faringe, a nuestra boca, saliva, en la piel, nos llenamos de bacterias. ¿Y vamos a responder? Claro que respondemos. Formamos anticuerpos frente a ellas, y es bueno que formamos anticuerpos. Esas bacterias son buenas, nos van a ayudar, nos van a hacer responder, y aprendemos a responder frente a los diferentes antígenos. ¿Sí? Son buenas. Muy bien, pero la idea es esta. Eso responde a tu pregunta. Sí. Pero la idea es esta. La bacteria se extraña. Ah, muy bien. Y si la bacteria ingresa, vamos a responder, ¿cierto? A ver, ¿y qué les parece si yo a esa bacteria agarro y le quito los flagelos? Y solamente los flagelos se los inyecto. ¿Produce una respuesta inmune? Si es de alto peso, sí. Ah, muy bien. A la bacteria le quito la cápsula y le coloco la cápsula. ¿Produce una respuesta inmune? Sí, porque tiene alto peso molecular. Y entonces la pregunta es, ¿cuál era el antígeno? ¿La bacteria? ¿O los flagelos? ¿O la cápsula? ¿O la pared celular? ¿Cuál era el antígeno? De lo que está formado. Ah, entonces la bacteria no es el antígeno. Estamos hablando mal, estamos insultando a la pobre bacteria. Ella no es el antígeno. Sus partes serán el antígeno, ¿no es cierto? ¿Qué dicen? Si le quito los flagelos, la cápsula ya no sería bacteria. Sí, sí es bacteria. Es una bacteria pelada. Sigue siendo bacteria. Hay bacterias que no tienen flagelos. Hay bacterias que no tienen cápsula y siguen siendo bacterias. Miren, el antígeno es la bacteria, pero particularmente cada una de sus partes por sí solo puede producir la respuesta inmune, pero el antígeno sigue siendo la bacteria. Raro, pero si es lo que provoca la respuesta es su parte, ¿por qué tiene que ser el antígeno la bacteria? Tendría que ser su parte, ¿no es cierto? Ahí tendría que ver lo que es antígeno bueno, Antígeno bueno, antígeno malo. Pero cualquiera de sus partes provoca una respuesta inmune. A cada una de esas partes que por sí solas pueden producir una respuesta inmune, vamos a llamarle determinante antigénico, también conocido como epítopes. ¿Sí? Es decir, un antígeno puede tener muchos determinantes antigénicos. El antígeno sigue siendo la bacteria, el flagelo será un determinante antigénico. La cápsula será un determinante antigénico. La pared celular será un determinante antigénico. Pero el antígeno sigue siendo la bacteria. Y cada una de sus partes por sí solas puede producir una respuesta inmune. Ah, ojo, interesante, ¿eh? Si se dan cuenta, frente a un antígeno podemos formar anticuerpos contra cada una de sus partes. Entonces, si me están entendiendo, se dan cuenta que no formamos un solo anticuerpo contra toda la bacteria, sino formamos anticuerpos contra sus partes. ¿No es cierto? Tengan en cuenta eso es muy importante. Esos son entonces determinantes antigénicos. ¿Hasta ahí? ¿Claro? Bien. A ver. Tenemos, miren, sus dos compañeras, ¿sí? Patas inseparables, juntas. Y
ella tuvo un accidente, perdió mucha sangre. Parecía algo de juego, pero le cortaron la yugular. Entonces perdió mucha sangre. De emergencia se la llevan. El médico dice, ha perdido tanta sangre que lo único que puede salvarla en este momento es colocarle sangre. Y ella, su pata del alma, le dice, no te preocupes, acá estoy yo. Mi sangre es tuya. Y le dona sangre. Y se sanó. Miren, ahí está, sentadito. Rubicunda. ¿Bien? Pasa el tiempo y ahora ella tiene un problema. Le han diagnosticado una insuficiencia renal. Y el médico le dice, mira, ¿sabes qué? Lo único que te puede ayudar ahora es que te donen un riñón. Porque tus riñones no sirven. Entonces, ella dice, no te preocupes, una vez me salvaste la vida, ahora mis riñones son tuyos. Escoge cuál quieres. Y le dona su riñón. Pero ella reacciona. Y se muere. No porque le faltaba riñón, sino por culpa del riñón. ¿Qué pasó? No era compatible. Pero si ella le dio sangre, y si le dio sangre es porque eran compatibles, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué tiene que reaccionar? ¿Qué pasó? Y lo mismo puede suceder si son dos hermanos, hermanos de papá y mamá. Uno de ellos necesita un riñón y le da al otro y el otro lo rechaza. Pero sin embargo, entre ellos pueden donar sangre. Uno le puede donar sangre a otro y es raro, ¿no? ¿Saben lo que sucede? Todas nuestras células tienen una etiqueta, una marca. Stephanie, ¿no? Claro. Joana. Todas sus células tienen su etiqueta. Joana. Todas. ¿Sí? ¿Cómo te llamas tú? Maribel. Si una de las células de Joana le ponemos a Maribel, su organismo se da cuenta, oye, esta etiqueta no es mía, así que la atacamos. ¿Sí? Todas sus células tienen esa etiqueta. Entonces, si ella recibe una célula que no tiene una etiqueta que diga Maribel, la va a rechazar, la va a atacar, es extraña, fuera de acá. Pero raro, ¿no? Porque sin embargo, pudo recibir glóbulos rojos. Significará que los glóbulos rojos son las únicas células que no tienen esa etiqueta. A esa etiqueta, ¿sí?, que es propia de cada individuo, no hay dos que tengan igual etiqueta, se le llama antígeno de histocompatibilidad. Todos tenemos nuestro antígeno de histocompatibilidad propio. Nadie más lo tiene, el tuyo es único. Cuando hacen un trasplante, buscan los que más se parezcan. Pueden haber muy parecidos, pero no son idénticos. El que más se parezca tiene más probabilidades de que no sea rechazado. ¿Sí? Así sean hermanos, no hay dos que sean iguales, a menos que sean gemelos idénticos. ¿No? Hay gemelos idénticos, pero esos son clones, ¿no es cierto? Pero si no es así, cada uno tiene su propio antígeno de histocompatibilidad. Las únicas células de nuestro cuerpo que no tienen ese antígeno de histocompatibilidad son los glóbulos rojos. Por eso que nos permiten realizar las transfusiones, siempre y cuando pertenezcan al mismo grupo, ¿no es cierto?
¿Hasta ahí? ¿La idea está clara? ¿Ya conocemos bien a los antígenos? ¿Sí? ¿Nadie tiene dudas? Bien. Ya conocemos entonces a estos antígenos. Vamos ahora a conocer